Son las 12 del día, 6 minutos, y aquí están los titulares. Camila, muy buenas tardes. Sigue la polémica por las declaraciones del presidente Gustavo Petro y su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que sugirió que la muerte del pequeño Kevin Acosta podría estar relacionada con un accidente, el descuido de su familia y no por negligencia de la nueva EPS. Y la misión de observación electoral advierte que 2.800 puestos de votación están en riesgo debido a las emergencias por las lluvias en el país. Precisamente las fuertes lluvias provocan a esta hora problemas en vías que comunican a norte de Santander y Arauca. Ya se han registrado varios derrumbes. Ya son 27 las familias damnificadas por las inundaciones en el departamento del Quindío. El Gobierno Nacional y el Clan del Golfo anunciaron el reinicio de las conversaciones de paz que habían sido suspendidas por esta banda criminal luego de la reunión entre los presidentes Petro y Trump. La misión de las Naciones Unidas en Colombia alertó sobre el deterioro de la seguridad en Caquetá por la presencia de grupos ilegales. A 70 asciende el número de familias desplazadas por los enfrentamientos entre ilegales en zona rural de Ocaña, en norte de Santander. Y en Cúcuta fue capturado el señalado responsable del asesinato de un hincha del Atlético Bucaramanga el pasado 27 de enero en inmediaciones del Estadio General Santander. Noticia en el mundo: el Congreso del Perú inició la sesión extraordinaria que decidirá si destituye o no al actual presidente José Echeri por tráfico de influencias. Es noticia en Colombia. Y la noticia en Colombia tiene que ver con las reacciones políticas que han surgido después de las declaraciones del presidente Gustavo Petro y de su ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, en las que sugirieron que la muerte de Kevin, un niño con hemofilia fallecido en Bogotá de 8 años, podría estar relacionada con descuidos por parte de su familia. La información la tiene Jessica Gutiérrez. El fallecimiento de Kevin Arley Acosta, un niño de 7 años con hemofilia que murió en Bogotá mientras esperaba un medicamento por parte de Nueva EPS, ha provocado nuevas reacciones, pues el representante a la Cámara, Andrés Forero, cuestionó al presidente Gustavo Petro y al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, a quienes acusó de desconocer criterios científicos y de responsabilidad institucional frente a este caso. En lugar de reconocer su responsabilidad, lo que están haciendo es revictimizando a la mamá de Kevin y acusándola básicamente a ella de lo que ocurrió con su hijo. En esta misma línea, la senadora María Fernanda Cabal aseguró que el menor llevaba desde diciembre esperando el medicamento para tratar su hemofilia y responsabilizó a Nueva EPS por la falta de la entrega oportuna. Por su parte, el precandidato David Luna calificó como inaceptable que se sugiera que el fallecimiento obedeció a descuidos familiares. Es noticia electoral. 12 del día, 9 minutos. La misión de observación electoral advirtió que 2.800 puestos de votación están en riesgo debido a las emergencias por las lluvias en varias regiones del país. Hay preocupación por las llamadas zonas CITREP. ¿De qué se trata, Andrés Carmona? Según el cruce de datos entre la Registraduría y el IDEAM, que fueron recopilados por la misión de observación electoral, cerca de 2.800 puestos de votación estarían afectados por la ola invernal que azota a Colombia. Esto podría afectar al 13% del censo electoral, es decir, unos 5,5 millones de votantes. Diego Rubiano, director del Observatorio Político Electoral de la MOE. En términos generales, nosotros hicimos un cruce respecto de la información que tenemos del IDEAM con los puestos de votación suministrados por la Registraduría, y un total de 2.800 puestos de votación tienen alguna incidencia, particularmente en términos de alerta roja decretada por el IDEAM. Esto puede generar dificultades en alrededor del 13% del censo electoral, que son alrededor de 5,5 millones de personas. Para la misión de observación electoral, la preocupación es mayor en municipios donde funcionan las zonas CITREP o las zonas de paz. Por ejemplo, el sur de Córdoba, donde funciona la circunscripción número 14, el sur de Bolívar, especialmente en municipios como San Pablo y Cantagallo, el municipio de Yondó en Antioquia, así como la circunscripción número 9 del Pacífico Medio, en donde funcionan municipios como Guapi, Timbiquí, López de Micay y en el Cauca. Está pasando en Colombia. Y es que precisamente debido a las fuertes lluvias de los últimos días y deslizamientos en zonas rurales del Quindío, 27 familias han resultado damnificadas en esta zona del país. Nelson Murillo. Las emergencias generadas por las lluvias se han concentrado en los municipios de la cordillera central del Quindío y también en Armenia. Sobre las afectaciones se refirió Haider Hidalgo, director de la Unidad de Gestión del Riesgo del Quindío. Los municipios con mayor afectación
tenemos el municipio de Génova, quien reporta 35 eventos de remoción en masa y deslizamientos en la zona rural y urbana. Asimismo, Calarcán con 4 situaciones, Córdoba con 3 y la ciudad de Armenia, donde lamentablemente 27 familias quedaron sin nada. El funcionario también señaló que se mantienen las alertas activas ante la probabilidad de nuevos deslizamientos en varias localidades quindianas, por lo que se hace necesario aumentar las medidas de prevención por parte de la ciudadanía con el fin de evitar nuevas emergencias. Cambiamos de tema porque el Gobierno Nacional y el Clan del Golfo anunciaron el reinicio de las conversaciones de paz que habían sido suspendidas por esa banda criminal, recordemos, ante los compromisos que ha adquirido el presidente Gustavo Petro en la reunión con el presidente Trump en la Casa Blanca. Salima Félix. De acuerdo con una comunicación conjunta del Grupo de Trabajo del Espacio de Conversación Sociojurídica, la reunión se desarrolló en un ambiente constructivo y permitió avanzar en los compromisos orientados a la desmovilización del grupo armado ilegal y a la construcción de paz en los territorios. Las partes señalaron que con el encuentro del pasado 9 de febrero se da por superada la suspensión de conversaciones que había sido anunciada días antes por el Clan del Golfo. En el comunicado también indican que durante la sesión se acordaron compromisos que buscan impulsar el proceso con beneficios para las comunidades afectadas por el conflicto. El encuentro se llevó a cabo por invitación del grupo de países mediadores conformados por el Estado de Qatar, el Reino de España, el Reino de Noruega y la Confederación Suiza. La sesión contó además con el acompañamiento de la misión de apoyo al proceso de paz de la OEA y de la Conferencia Episcopal. Es importante recordar que la suspensión de los diálogos se había producido tras las declaraciones del ministro de Defensa Pedro Sánchez, que según afirmó el grupo generaron inconformidad y llevaron al anuncio de una pausa temporal en las conversaciones. Es noticia en Bogotá. 12 del día, 12 minutos, y es noticia en Bogotá que el alcalde Carlos Fernando Galán anunció que una vez se posesione el nuevo Congreso de la República, que se elegirá el 8 de marzo, enviará un proyecto a los congresistas para que se cambie la normatividad de judicialización de personas responsables de robos y violencia en las ciudades. Nicolás Rodríguez. Camila, pues esto lo dijo en medio de la presentación del panorama de seguridad en Bogotá, una encuesta que hizo la Cámara de Comercio de la ciudad. Él afirmó que una vez sean posesionados va a llamar a cada uno de los congresistas para llegar a un acuerdo y presentar ese proyecto que cambie la normativa de la judicialización de quienes sean hallados culpables de cometer delitos en Bogotá. Dice que con el simple hecho de hallarlos en flagrancia es convenible para que los envíen directamente a la cárcel y asimismo evitar un proceso largo que a veces se dilata y un gran porcentaje de estas personas las dejan en libertad. El alcalde de Bogotá es Carlos Fernando Galán. Una de las prioridades es precisamente esa apuesta para que la violencia sea determinante a la hora de que una persona termine privada de libertad cuando comete un delito. Determinante. No haya ningún tipo de atenuantes, sino que garanticemos que alguien que utiliza la violencia, que pone en peligro la vida de otra persona, bien sea con un arma de fuego, con un arma traumática o con un arma blanca, termine privada de libertad. Camila, y es que también en medio de esta encuesta el alcalde aseguró, más bien los datos arrojados por la Cámara de Comercio confirmaron que las víctimas de hurto, así sean una sola vez en Bogotá, cayó a la 15,3%, un 14,9% con respecto a la 2024, y la percepción de seguridad en los barrios de Bogotá mejoró, porque el 43,6% de los encuestados dice sentirse más seguro en los barrios de Bogotá con respecto al año del 2024, y asimismo las personas que consideran que la inseguridad general en Bogotá aumentó, pasó del 69,3% en 2024 al 66% en 2025. Está pasando en Colombia. 12 del día, 14 minutos, y vamos ahora a la ciudad de Cúcuta porque allí las autoridades capturaron al responsable del asesinato del hincha del Atlético Bucaramanga el pasado 27 de enero durante los disturbios registrados en inmediaciones del Estadio General Santander. Richard Quiñones. Fue capturado en la ciudad de Cúcuta el presunto responsable del asesinato de Camilo Andrés Rojas Rey, el hincha de 24 años del Atlético Bucaramanga, quien murió tras el clásico disputado el pasado 27 de enero en el Estadio General Santander. El detenido es Wilder Arias Franco, quien fue ubicado en el barrio Doña Nidia, en la ciudadela de Juan Atalaya, luego de un trabajo investigativo que incluyó más de 20 horas de video en cámaras de seguridad y análisis de materiales en redes sociales. La captura fue realizada por la Policía Metropolitana de Cúcuta en coordinación con la Fiscalía. Según las autoridades, deberá responder por homicidio agravado. El crimen, que habría estado motivado por intolerancia y tatuajes alusivos al equipo santandereano, ocurrió en medio de disturbios tras el partido frente al Cúcuta Deportivo. Las investigaciones continúan para establecer si hubo más personas involucradas. Es noticia en el Caribe.
Y en San Andrés, los trabajadores del único hospital de la isla se fueron a cese de actividades por falta de pagos, por lo que solo están atendiendo urgencias vitales. Denuncian que tampoco hay insumos suficientes para atender a los pacientes y que la falta de medicamentos también está agravando la salud de los usuarios. Ingel de la Rosa. Al personal médico del Hospital Departamental de San Andrés les adeudan hasta 4 meses de salario, razón por la que en las últimas horas decidieron cesar sus actividades y solo atender las urgencias vitales hasta que haya una solución. Los especialistas denuncian que los retrasos en los pagos vienen ocurriendo hace 2 años, una crisis que también se evidencia en la falta de insumos médicos y en la entrega de medicinas para los pacientes, quienes están teniendo recaídas por el no suministro de sus tratamientos médicos. Así lo cuenta Jeffrey Hoar, especialista de medicina interna. Que muchos de los pacientes estén ingresando por la emergencia por patologías no resueltas porque no han podido utilizar sus medicamentos. Entonces se encuentran que en el hospital también hay una disminución de insumos básicos, equipos, medicaciones y va generando un problema en cadena del cual es difícil salir. El especialista afirma que los pacientes son en su mayoría usuarios de Sanitas y Nueva EPS y que la crisis se deriva de las deudas que acumulan sobre todo esta última entidad con el hospital. Hablamos de noticias de orden público porque 70 familias han llegado en condición de desplazamiento al municipio de Ocaña, esto en el norte de Santander, huyendo del conflicto armado por los enfrentamientos entre grupos de autodefensa. Cristian Santiago. 70 familias que hacen parte de las veredas Nuevo Amanecer, Los Curos y El Cauca, pertenecientes al municipio de Ocaña y que hacen parte también de los corregimientos del Agua de la Virgen y Pueblo Nuevo, se han desplazado desde ese sector rural muy cercano al sur del departamento del Cesar. Y es que durante los días viernes, sábado y domingo se han intensificado los combates entre grupos de autodefensas, las autodefensas gaitanistas de Colombia y las autodefensas conquistadoras de la Sierra, que están en una disputa territorial de ese sector estratégico por su ubicación cercana a la Ruta del Sol Sector 2 al sur de Bolívar, pero también su cercanía con la subregión del Catatumbo. A la zona han ingresado la Defensoría del Pueblo y la Iglesia Católica a través de la diócesis de Ocaña para acompañar a las comunidades, además de mecanismos de verificación de la ONU para acompañar a todas estas comunidades que han sido afectadas por el conflicto armado en ese territorio. Desde el gobierno municipal se han dispuesto ayudas de emergencia y acompañamiento psicosocial a cada uno de los integrantes de estos núcleos que llegaron hasta el casco urbano del municipio de Ocaña, huyendo de la violencia y resguardando sus vidas. 12 del día, 18 minutos y más de 17 millones de pesos en hallazgos fiscales, 17 mil millones de pesos en hallazgos fiscales, determinó la Contraloría General en una auditoría realizada al Departamento del Magdalena y al Distrito de Santa Marta. William Agudelo. En el Magdalena, la Contraloría General encendió las alertas. Una auditoría a los recursos de educación, PAE e infraestructura escolar encontró posibles detrimentos por 17.400 millones de pesos. El caso más grave está en el banco, donde un colegio agropecuario quedó como obra abandonada. Allí se calculan más de 9.100 millones de pesos perdidos en una infraestructura inconclusa. En el caso de Santa Marta, el convenio para las fiestas del mar 2024 no tendrán soportes suficientes que demuestren que todo lo contratado se ejecutó, porque la Contraloría habla de un posible daño al patrimonio por 5.200 millones de pesos. Y al revisar el programa de alimentación escolar en el departamento del Magdalena, se hallaron pagos de intereses y movimientos por 1.500 millones sin justificación clara. La Contraloría anunció seguimiento a estos casos y quedó atento a las respuestas de la Gobernación y de la Alcaldía sobre estos hallazgos. Es noticia en Antioquia. Y se acerca la jornada electoral del próximo 8 de marzo en Antioquia, mientras el Consejo Nacional Electoral confirmó que hasta ahora no hay testigos electorales inscritos en esta región. La registraduría aseguró que por ahora no hay planes para cambios de mesas de votación. En Medellín, Héctor David Santamaría. En primera instancia, José Antonio Parra, director de Vigilancia e Inspección del Consejo Nacional Electoral, afirmó que ningún partido o movimiento político ha inscrito testigos electorales para Antioquia, hecho que deberá hacerse hasta dentro de máximo 2 semanas. Antioquia aún no ha empezado, estamos en permanente y en constante comunicación con los partidos políticos, quienes nos indican que en estos 15 días van a postularnos. Por otro lado, a pesar de las afectaciones por lluvias o incluso violencia en algunas subregiones como Urabá, Norte, Nordeste y Oriente, los 1.282 puestos de votación se mantienen. Adolfo Rafael Fernández, registrador delegado para esta región del país. No hay situaciones particulares que impidan el normal desarrollo de las elecciones en el departamento de Antioquia. Agregó que hasta el momento no ha existido solicitudes para cambiar o trasladar alguno de los puestos de votación.
Lo que es noticia en Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. En Mañanas Blue le contamos lo que es noticia en Colombia y el mundo. Dirige Camila Zuluaga. 12:21 minutos y es noticia en el mundo el Congreso de Perú, que inició la sesión extraordinaria que decidirá si destituye o no a su actual presidente José Yeri. Los escenarios y el porqué de la situación los tiene César Moreno. En el mundo, el presidente interino de Perú, José Yeri, podría estar en sus últimas horas en el cargo si hoy ganan 7 mociones de censura que derivarían en su destitución. La Fiscalía le ha abierto investigaciones por tráfico de influencias al presuntamente haber mantenido reuniones semiclandestinas con empresarios chinos que son contratistas del Estado y de la propia oficina presidencial. Luego, también salieron a la luz una serie de reuniones con varias mujeres en el Palacio de Gobierno de Lima, con el mandatario, una de ellas durante toda la noche de Halloween. Luego, estas mujeres fueron favorecidas con distintas contrataciones con el Estado. Ernesto Álvarez Miranda, presidente del Consejo de Ministros del Perú. El debate se circunscribe a hechos, muchas veces materia de elucubración, incluso hasta de manipulación de algunos medios interesados, porque en realidad no se observa una clara, evidente comisión de un delito, ni siquiera, en algunos casos, de una infracción administrativa. Para concretar la salida de Yeri se emplearía la censura, una herramienta de control político orientada originalmente a los ministros. En su caso, se aplicaría por el cargo que tuvo antes, presidente de la mesa directiva del Congreso. Según la normativa, se requiere una mayoría simple de 66 votos para su destitución, pero en las últimas horas, especialistas en derecho parlamentario peruano sostienen que bastaría con un número mucho menor de adhesiones, pues no se tomarán en cuenta a aquellos parlamentarios que están de licencia por enfermedad o viaje. Hugo de Sela, ministro de Relaciones Exteriores del Perú. Esta situación en la cual pasamos de un momento crítico a otro momento crítico y que en los últimos 5 años hemos tenido ya no sé cuántos presidentes, nos perjudica como país. Y es muy difícil para alguien que, como a mí me toca, debe explicarlo en el exterior y hacerles entender ¿cuál es la racionalidad de esto? Yo mismo no lo entiendo. De prosperar una de las 7 mociones de censura que acorralan a José Yeri, se convocará a la elección de un nuevo presidente del Congreso, quien automáticamente asumirá como el nuevo presidente de la República. Se trataría del 4º gobernante en un solo periodo presidencial y, lo más llamativo, el 8º en una década, lo que evidencia la inestabilidad política en el Perú y que prácticamente la presidencia en ese país es una puerta giratoria. Y todo esto a 2 meses de elecciones generales. Es noticia deportiva. Doce del día, 23 minutos y por supuesto la noticia deportiva la tiene la UEFA Champions League, que entra hoy en terreno decisivo, obviamente con la participación de futbolistas colombianos. Juan Guillermo Gómez, muy buenas tardes. Sí, es Slobodan. Inicia la fase de playoff en la Champions League con una destacada presencia de futbolistas colombianos en los encuentros de ida. A las 12:45 el Galatasaray de Turquía recibe a la Juventus. En el equipo turco será titular Davinson Sánchez, mientras que Yasser Asprilla iniciará desde el banco de suplentes, al igual que el defensor Juan David Cabal en el conjunto italiano. Más tarde, a las 3 de la tarde, el Benfica se mide ante el Real Madrid, con la novedad del regreso de Richard Ríos, quien se encuentra disponible tras recuperarse de su lesión de hombro. La jornada se completa a la misma hora con los duelos entre Borussia Dortmund ante Atalanta y el choque francés entre Mónaco y el Paris Saint-Germain. Es tendencia en Colombia. Y es tendencia en Colombia en redes sociales, el Pacífico y el Caribe, por cuenta de Estados Unidos y 3 ataques que se dieron este martes y dejaron varios muertos. Margarita Bedoya. Sí, Camila, efectivamente fueron 3 los ataques que se dieron en el Pacífico y el Caribe contra lanchas de supuestos narcotraficantes. Cabe aclarar que estos ataques se dan bajo la administración del presidente Donald Trump y como medida contra el narcoterrorismo. Así fue publicado en las últimas horas por el Comando Sur en la red social X, aclarando en este trino que fueron 4 los muertos en la primera embarcación en el Pacífico Oriental, 4 en la segunda embarcación también en el Pacífico Oriental y 3 en una tercera embarcación en el Caribe. El anuncio además fue hecho con videos bastante explícitos de los ataques en esta red social. Recordemos que Estados Unidos inició esta campaña contra las presuntas narcolanchas en septiembre y desde ese momento han muerto al menos 140 personas en más de 40 embarcaciones.
Y también es tendencia a esta hora, 12 del día, 25 minutos, lo que ha crecido la búsqueda en Google del señor Jeffrey Epstein. Gonzalo, estaba viendo ahora en CNN un 900%. Ha subido el interés de los internautas a la hora de buscar un nombre, y es el de Jeffrey Epstein, 900%. Y la persona que se liga más a esas búsquedas, adivine quién es. Bill Gates, señora. No, señor, el presidente Donald Trump. ¿En serio? Sí, señor. Mire usted. A pesar de que claramente pues la relación de Bill Gates con Jeffrey Epstein era muy cercana. Y pues, pero el correo electrónico, nada más con ese correo electrónico que ya va, Epstein se envía a sí mismo hablando de Bill Gates, oiga, sí llama la atención, ¿no? Porque Donald Trump aparece en los correos, pero no hay una comunicación directa entre uno y otro. Entonces ahí se ve la tendencia, no solo en Netflix, como lo decíamos, que aquí en Colombia la gente lo tiene como el cuarto show más visto, ese documental que ya tiene unos años, sino también la búsqueda en Google de este señor, de los cuales el Departamento de Estado de los Estados Unidos, Departamento de Justicia, decidió revelar los archivos en donde salen vinculadas personas muy poderosas, entre ellas el presidente Donald Trump, que es la primera persona que se relaciona en las búsquedas de Google al señor Jeffrey Epstein. 12 del día, 26 minutos. A esta hora también siempre tenemos nuestro dato electoral. Les tenemos los datos y las movidas políticas de cara al 2026 y le hacemos el filtro a lo que usted se encuentra en redes. ¿Qué es verdad? ¿Qué es mentira? El dato electoral Blue. Y en el dato electoral, Bru, hoy, Hugo Mario, me quiero ir para Cali porque quiero que me explique o que nos explique a nosotros y los oyentes cómo es eso que un candidato está borrando unos grafitis de otro candidato en Cali. Pues Camila, es un hecho que podría generar violencia política y por eso me parece que no está bien, pero ha sucedido en Cali y en algunos municipios cercanos. El candidato a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Jaime Arrizabalaga, en las últimas horas borró un mural que algunos seguidores del Pacto Histórico habían pintado con el rostro de Iván Cepeda, el candidato presidencial de la izquierda. En consecuencia se generó una reacción por parte de los miembros de ese partido, señalando a Arrizabalaga de lo dicho, quien ha subido además a redes sociales esta acción como si fuera un acto heroico, cosa que por supuesto no lo es. Esto ha dicho Arrizabalaga cuando se le consultó por qué borró el mural de Iván Cepeda. ¿Qué está haciendo, Jaime? Estoy mirando esta cochinada, que hicieron estos petristas en Candelaria. Un mural de Cepeda. Hay que borrarlo, esto ni siquiera cuenta con permiso. ¿Saben cuándo lo vamos a borrar? Lo vamos a borrar ya, vamos a comprar las pinturas. Esa vaina. Y sin duda, Camila, quienes están viendo este video a través de YouTube y de YouTube, pues obviamente se dan cuenta pues que hay toda una producción por parte del candidato, fue a comprar pintura para borrar el mural. Obviamente, Camila, también hay que decir que están equivocados los seguidores del Pacto Histórico al pintar ese tipo de murales en zonas no autorizadas. No hay permisos para instalar vallas en lugares específicamente en la vía Candelaria, tampoco pasacalles, pendones y menos murales en paredes de espacios públicos, así que también ellos se equivocan. Esta es la denuncia que hacen por lo que hizo Arrizabalaga los seguidores del Pacto Histórico ahí en Candelaria. El candidato del uribismo en el Valle del Cauca, Jaime Arrizabalaga, se vino desde Cali, aquí a Candelaria, a dañarnos este mural de Iván Cepeda, del pacto histórico que hicimos a través de la cultura, de la participación ciudadana. Mira, que hicieron estos petristas en Candelaria. Ahí está, pues, Camila, entonces, el enfrentamiento por un mural entre los del Centro Democrático, en este caso un candidato, el señor Arrizabalaga, y los del Pacto Histórico, los seguidores de Iván Cepeda, allí en Candelaria Valle. Oiga, amigo Mario, viendo las imágenes, porque yo no había visto esto que usted nos trajo y no había visto los videos, y los que están conectados con nosotros a través de nuestro canal de YouTube los pueden ver porque los vamos a seguir mostrando. O sea, esta argumentación de Arrizabalaga de que iba a quitar el graffiti, que además no siento que sea un graffiti, yo creo que es una obra, es un mural mucho más estructurado, y de verdad unos muchachos, no tengo ni idea quiénes serán porque no los conozco, que hicieron una obra de arte, que sí, que no les gusta porque es otro candidato presidencial, está bien, pero es que habría podido ser, no sé, igualito de Abelardo de la Espriella, y también hubiera sido muy bien dibujado, Camila, la verdad que es un mural que está muy bien pintado, y la borrada del señor no le quedó bien, quedó una mancha ahí en la cara, lo dejó peor, yo pensé que es que iba a pintar completo el mural de gris, y entonces iba a dejar las cosas como estaban originalmente. No, lo más grave, Camila, es que pues no es un candidato el que tiene que, digamos, borrar
murales o publicidad de otras campañas. Eso le corresponde a las autoridades, ¿sí? En este caso a la Secretaría de Seguridad seguramente pues tratar de recuperar el espacio público si es que se violó ese espacio. Entonces el candidato no es el que tiene que estar borrando la publicidad, los murales y los mensajes de otras campañas contradictorias, pero bueno, sucedió y obviamente que sirva esto como experiencia pues para que no siga este tipo de enfrentamientos entre comillas que se viene dando entre campañas, porque eso podría terminar muy mal. Sí, es la gente que pregona la democracia pero no sabe vivir en democracia. Eso es tan simple como eso, porque es querer desaparecer no un mural, no una pared pintada, sino que es desaparecer la campaña que hace otra persona. Entonces, pues vivir en democracia implica eso, uno ver, y más ahora en la contienda electoral, uno todo el día ve avisos de candidatos que a uno no le gustan, pero es que parte de eso es la democracia y la libre expresión, ver gente que a uno no le gusta y así como ellos tienen derecho, los candidatos que a uno le gustan también. Lamentable el señor Arizabaleta. Yo quiero decir algo, y es que en democracia también tenemos derechos, pero también deberes, y de lado y lado también está mal, en el sentido de que si no se puede en ese espacio público hacer publicidad electoral, las campañas tienen el deber de respetar esos espacios públicos. De hecho, la ley contempla sanciones para las campañas que no usen adecuadamente el espacio público. Entonces, en ese sentido, sí, condeno que Jaime Arizabaleta, un momento, Ana Cristina, condeno que Jaime Arizabaleta pues se haya puesto como a mano propia a ir a tapar el mural, porque no corresponde, no es su responsabilidad, digamos, son las autoridades las encargadas de revisar si se está violando el espacio público y en ese sentido borrarlo. Pero también me parece que hay que hacer un llamado de atención y no permitir que por la libre expresión entonces pasemos por la faja los espacios públicos que como ciudadanos también debemos cuidar y respetar. Entonces, campaña y publicidad y grafitis donde se pueda. Las campañas también tienen el deber de cumplir con esas normas. Bueno, estamos partiendo de la base de que esa campaña no tenía permiso. No, lo hablé con Hugo Mario. Hugo Mario, ustedes en Cali hicieron una nota incluso del uso del espacio público y que ahí está prohibido hacer esos grafitis. Solamente están autorizadas vallas de empresas de publicidad que han recibido permiso para el tipo de publicidad de campaña que por estos días estamos viendo. Pero el tema de pasacalles, de carteles, de murales, digamos, y no están autorizados. Pero yo estoy de acuerdo con Lina, no es un candidato el llamado a ir a borrar el mural. Sí, no. Claro, es que eso lo debe hacer una autoridad, que es la autoridad de espacio público. O sea, uno lo que esperaría es que sea, por ejemplo, aquí en Medellín, uno ha visto que, pues yo he visto que han cortado pasacalles. Hay muchos pasacalles, hay una exageración de pasacalles. Yo la verdad no sé qué está pasando en Medellín con espacio público porque es increíble la cantidad de pasacalles, pero uno también ve que cortan los pasacalles. ¿Quién lo está haciendo? ¿Es la autoridad? Yo no creo que sea la autoridad porque los están dejando ahí tirados. Entonces uno dice, claro, esto, si van a hacer eso, que lo haga una autoridad, pero no una persona como el señor Arizabaleta, que es un particular. Pero antes de que usted diga algo, Oscar, perdóneme, lo interrumpo, entiendo, y la discusión de que ahí no está permitido, esa es una denuncia que se debe hacer ante el Consejo Nacional Electoral y demás, pero esa me parece un tema de trámite. A mí lo que me parece es que es supremamente agresivo hacer lo que hizo el señor Arizabaleta, por las implicaciones que eso tiene, por quienes fueron y pintaron ese mural, por lo que pintar en las paredes y los murales implica a nivel social. O sea, más allá de que si podían o no podía, eso es temas jurídicos, trámites. Esto lo que implica es una violencia muy profunda. Simbólica, violencia simbólica. Y en Cali, donde se originó, Hugo Mario, el estallido social, en donde viven esta situación tan compleja ustedes allá en la capital del Valle del Cauca, que siguen intentando recuperarse por la división social que existe en esa ciudad, para que un candidato al Congreso de la República haga esto y además se mofe en redes sociales de hacerlo. A mí me parece muy preocupante, pero pues esa es mi opinión personal. Es que la dinámica que ha tomado esta campaña electoral es realmente violenta y hay que decir las cosas como son. Empezó con el insulto, con el grito, con las redes sociales y miren las que vamos. Obviamente que al señor Arizabaleta no le va a gustar que mañana venga alguien de los de Cepeda y le queme unos afiches y le vuelva nada un mural.
En eso está la dinámica de la actual campaña electoral y es una lástima que eso ocurra. ¿Dónde están las autoridades? No hay nada que decir porque no están actuando. Pero al señor Abelardo de la Espriella también han destruido unos afiches y unas vallas en Cúcuta, en varias partes del país. Es decir, esto está ocurriendo de lado y lado y no es bueno que ocurra. No es bueno que ocurra. Entonces yo sí creo que las autoridades tienen que actuar, porque si dejamos esto en manos de los señores que están interesados en generar violencia, que es lo que están haciendo, esto va a terminar muy mal. De hecho, ya tenemos en la historia reciente del país el asesinato de un candidato presidencial. Pero mire, Camila, yo sí creo que también hay que hacerle un llamado tanto a los ciudadanos como a los candidatos a que la democracia se hace con las ideas y no es ni yendo a borrar grafitis, pero también las campañas tienen que tener esa responsabilidad y los ciudadanos, y como usted lo dice, en Cali, en el Valle se presentó todo este tema del estallido social y yo creo que el tema de cumplir la ley, hasta con un graffiti, es muy importante, porque entonces si nosotros defendemos al que hizo el graffiti o decimos que es agresivo el que lo borró, sí, está mal que lo haya borrado, pero yo creo que debe ser en igualdad de condiciones. Pero no está mal el que respeta la ley y respeta el espacio público, porque hoy en día es un graffiti, luego hoy en día es un graffiti, luego hace otra cosa y luego hace otra cosa. Sí, está mal lo que hizo Jaime Arizabaleta porque él no es el encargado. Claro, él lo dice en su video, es que no tenían el permiso y porque no tenían el permiso lo voy a hacer. Es decir, yo creo que de lado y lado está mal. Es que yo creo que aquí no se pueden equiparar las dos cosas. No se pueden equiparar las dos cosas, porque ese graffiti no estaba violentando absolutamente a nadie. Pero él tampoco violentó a nadie, solo borró el graffiti, es decir, no era su responsabilidad. Pero mire la imagen, es que veamos la imagen que está ahí. Claro, pero borrar el graffiti habría sido de verdad dejar la pared como estaba Camila, para antes. quien defiende el espacio público también es una violación pintar grafitis donde no se deben. Pero entonces, o sea, yo digo que hay una violación de lado y lado. El que fue y lo eliminó. Pero entonces permítame disentir, porque creo que no se puede equiparar una cosa con la otra. La respeto, pero yo pienso diferente. Lo de Arizabaleta es una violencia absoluta. Si de verdad él quería restablecer el espacio público, pinte la pared completa. ¿Por qué no la pintó completa y solo tachó la cara? Claro, por eso digo, yo desde el primer momento dije, lo condeno, pero creo que también se debe hablar con claridad a las personas que irrespetan el espacio público y sobre todo en campaña electoral donde no cuidan el medio ambiente, donde ponen los carteles donde se les da la gana y entonces no podemos salir a decir que no es grave. Es muy grave. Pero es que ahí el asunto es de violencia simbólica porque se está desapareciendo primero la cara y segundo el número, es decir, están o el símbolo de la campaña, están desapareciendo es lo que es la humanidad o lo que es la presencia del candidato. Entonces, obviamente, si hubiera sido esa intención, como dice Lina, de conservar el espacio público, hubiera sido otra la reacción. Yo lo que creo acá es, de verdad, es distinguir el papel que cumple una persona que está haciendo campaña. Esto que estamos viendo pasó muchas veces o pasó aquí en Medellín con algunos grafitis y eso pues aquí lo hizo la autoridad, pero también es de una violencia impresionante porque es que detrás de ese tipo pues la ciudad no es un quirófano, las ciudades no son quirófanos. Usted va a Berlín en todas partes hay grafitis y no estoy diciendo que vayan a rayar todas las casas ni que estén rayando en todas partes. Pero hay que entender que las ciudades no son espacios quirúrgicos donde hay espacios para la libertad de expresión y esto que vimos acá, que hizo el señor Arizabaleta es de una violencia simbólica impresionante. Pues tapar la cara y el símbolo es desaparecer políticamente. Eso es lo que significa, es la desaparición política del oponente. Arizabaleta perdió una buena oportunidad de quedar muy bien, porque él lo que hubiera podido hacer es decir, oiga, los candidatos de todos los partidos están volviendo nada a la ciudad. Y hace el video y va y pinta 3, 4 murales y quita pasacalles que están invadiendo, sucios, y dice, oiga, los candidatos no pueden volver nada a la ciudad si sea en campaña. Y queda perfecto. Pero píntela completa, o sea, claro, no estaría yo de acuerdo, pero píntela completa. La actitud es absolutamente violenta y por eso yo insisto que no podemos equiparar ni justificar la acción de Arizabaleta diciendo que es que hay unas normas y que no se puede poner esa publicidad ahí. Se fue a o vaya y pone la denuncia y dice, estoy tomando las fotos, Consejo Nacional Electoral, hágame el favor y sancione estas campañas. Y también al final creo que hay un afán de él y de muchos candidatos que porque ya queda el sprint final, quedan 20 días de tener alguna relevancia, pellizcar alguna relevancia en redes sociales. Entonces, en ese afán, a ver qué hacemos hoy. Y aquí estamos nosotros, exacto, dando esa relevancia, Hugo Mario. No, tuvo su objetivo. Camila,
Sí, no, en cualquier caso, Camila, venga donde venga, hay que condenar este tipo de violencia política. Digamos, ahora es Arizabaleta, pero días atrás fueron los señores del Pacto Histórico que hicieron una zonada en el centro de Cali para dejar encerrados durante algún tiempo a Palomo Valencia, Álvaro Uribe Vélez y los candidatos y congresistas del Pacto Histórico en su momento posteando las imágenes en redes sociales como si fuera la gran cosa, una gran hazaña. Así que venga donde venga la violencia, Camila, hay que rechazarla porque esto puede terminar muy mal antes del 8 de marzo y bueno, después vienen las presidenciales, así que esto no se puede permitir. Así es, y de parte de todos. En otros datos electorales, Ana Cristina, el senador por las autoridades indígenas de Colombia, AICO, Richard Fuenantala, está denunciando algunas irregularidades en el otorgamiento de avales y dice que se corre el riesgo de dejar sin curul en manos de una persona que ha sido ajena a los procesos de las comunidades indígenas. ¿Qué es lo que está pasando con AICO? Porque yo cada vez más oigo situaciones de AICO entregándole avales a gente que no tiene nada que ver con las comunidades indígenas. Pues Daniel Quintero no es candidato a AICO, ¿sí? ¿Cierto? Sí. No, sí. Que mostremos la imagen para que las personas que nos acompañan por la plataforma Ditu y nuestro canal de YouTube de Blue Radio puedan ver y recordemos la imagen de Daniel Quintero cuando tuvo el aval de AICO, que sacó una imagen de él con... Hablando de redes sociales y de querer generar algún tipo de impacto, ¿no? Es generado con inteligencia artificial, tiene como una pantera blanca atrás, tiene plumas adelante, o sea, una caricaturización de lo que es ser indígena y está como con un taparrabos y la parte de arriba pintado como un indígena y la cara también. Entonces primero es la caricatura de lo que significa ser indígena y volviendo y también podemos mostrar el tarjetón porque en el tarjetón pues ya está Daniel Quintero pero ya sin disfraz, está normal sin disfraz en el tarjetón para la consulta. Claro, aparece donde yo tengo aquí el tarjetón en la mano, no sé si lo tengamos digital para que nuestros sí, lo tenemos digital también, lo podemos mostrar digital. Pero aparece Daniel Quintero en el Frente por la Vida con su movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. Entonces le explico Camila qué es lo que pasa en el caso del senador Fuenantala. Primero pues hay que aclarar que las comunidades indígenas cuentan con 2 curules especiales, eso es por mandato constitucional, o sea la Constitución dice los indígenas tienen derecho a 2. Resulta que el senador Richard Fuenantala en noviembre había pedido tanto en asamblea normal, ordinaria como en extraordinaria que le dieron el aval y no se lo dieron. Entonces él dice pues aquí está sucediendo pues algo irregular porque parece que una de esas posiciones se la van a dar a un señor que es de Barranquilla, Oscar, de pronto usted lo conozca, el señor se llama Rubén Marino Borge, él es un señor que es casado, él es un exconcejal de Barranquilla y él es casado con la señora Clara Inés Acosta, que es concejal del Partido Conservador. Entonces Richard Fuenantala pues dice aquí, no solamente es que hay como una irregularidad en los avales, sino que le están dando avales a personas que no tienen que ver nada con los procesos y con pues la historia de los pueblos indígenas y uno se pregunta pues el Ministerio del Interior cómo está dando esta certificación de que pueden pertenecer a un movimiento indígena. Sí, el señor Rubén Darío Borge fue concejal de Barranquilla durante mucho tiempo y fue concejal de Barranquilla por el Partido Conservador, el partido del doctor Efraín Cepeda, es presidente del Congreso, y él es el esposo de Cintia Pérez, que actualmente ella es concejal de Barranquilla, y ahora aparece avalado por el partido AICO de los indígenas, para aspirar al Congreso de la República. Esto que está ocurriendo con AICO llama la atención porque, bien lo decía Camila, esas curules indígenas hacen parte de la reforma del 91, de la reforma constitucional del 91, para darle participación a los indígenas que no la tenían. El señor Rubén Marino Borge no es indígena, es igual que pasa con el señor Quintero, no tiene nada que ver con las comunidades indígenas, consiguió el respaldo de unas comunidades, un sector de las comunidades guayú de La Guajira, y por consiguiente el Ministerio del Interior certificó, y habría que ver bajo qué condición, el Ministerio del Interior certificó su calidad de indígena y por esa razón va a ser parte de la lista de AICO al Senado. Pero yo tengo una pregunta, Oscar, en el caso de Daniel Quintero, entiendo lo de la relación con las comunidades indígenas para el Congreso, pero ¿el candidato presidencial no debería tener esa misma condición o no? Eso sí no importa. Sí.
De acuerdo, claro, debe tener la misma condición, Camila. Y eso es el Ministerio del Interior el que certifica, la Dirección de Asuntos Indígenas, la que certifica la condición de ha tenido una militancia, pertenencia, ascendencia en las comunidades indígenas. En este caso, obviamente que no es así. Y por eso es que muchas veces se dice que hay varios partidos que terminan vendiendo los avales, que viven de vender avales. Pero unas fábricas de avales. Correcto. Son fábricas de avales, Camila, totalmente. Y le quiero contar lo siguiente, vale muchísima plata, porque eso terminó convirtiéndose en un negocio. Y eso sí lo tendría que investigar y averiguar las autoridades. Pues Jesús Cuazaput es el representante legal de AICO y precisamente está con nosotros en la línea para poderle preguntar sobre todo esto. Señor Cuazaput, bienvenido, gracias por atendernos. Muy buenas tardes a todos los compañeros de Blue Radio, de este prestigioso medio de comunicación. Les habla Jesús Cuazaput, representante legal del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. ¿Por qué razón ustedes le dieron el aval a, ¿cómo se llama el congresista, Ana Cristina, el que está aspirando a ser congresista por AICO que denuncia el señor Fuelantala? Él dice que le van a dar ese aval a Rubén Marino Borge. ¿Ustedes le van a dar un aval a Rubén Marino Borge, que como dice Óscar Montes desde Barranquilla, había militado en el Partido Conservador y tiene descendencia italiana? Sí, mira que los estatutos del Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, está creado bajo la consignación de unas autoridades indígenas. Y es así que conforman 7 pueblos el Movimiento Autoridades Indígenas de Colombia, AICO, entre ellos el pueblo Pasto, pueblo Quillacinga, pueblo Guayú de la Guajira, pueblo Achagua, pueblo Misac, pueblo Piapauco y pueblo Sicuani. En este orden de ideas, las autoridades Guayú son 17 autoridades, el cual por acuerdos internos del movimiento y por estatutos en el tema de Senado, son 3 curules o 3 espacios que podemos inscribir en la lista. Por siempre, desde que fue creado el movimiento, los Guayú han tenido un espacio para colocar un candidato al Senado. Y el departamento de Nariño hemos tenido 2 espacios. Entonces, ese espacio es de las autoridades Guayú, ellos hicieron el proceso, cada quien hicimos el proceso, nosotros en Nariño hicimos 4 asambleas con más de 1,500 personas, donde nos dieron el aval para hoy estar aspirando al Senado de la República. El mismo ejercicio lo hace el pueblo Guayú. Cada pueblo es autónomo en sus decisiones, es autónomo en sus actos administrativos, actos jurídicos, mandatos que sacan al interior de sus comunidades. Entonces, ellos en consenso colocaron a Rubén Marino Borges como candidato al Senado de la República, pues cumpliendo con los requisitos mínimos que exige la misma Constitución para las 2 curules especiales, que es ser indígena, el cual pues yo ahí me permitía compartirles. Él cumple con los requisitos, más sin embargo que como lo hayan hecho al interno de sus comunidades es de usos y costumbres de cada comunidad. Pero ¿cómo es eso que él cumple con el requisito de ser indígena, pues siendo italiano? Porque es que yo creo que puede que, digamos, cada comunidad tenga las formas, ¿no?, de escogerlo, pero también la ley en la cual entran en una contienda electoral, pues tiene las formas y los requisitos para decir que sí es indígena. Entonces, no, ¿hasta qué punto queda, digamos, a potestad de la comunidad decir sí es, no es, y con qué se están, digamos, en qué se basan para eso? Sí, efectivamente, como le digo, cada pueblo, cada comunidad tiene sus costumbres. No conozco en realidad cuál sea los requisitos para pertenecer a esta comunidad que lo avaló, que lo certificó en el censo, que lo subió al censo propio de esta comunidad del pueblo Guayú. Son costumbres de cada pueblo. Entonces, sí, me imagino que él hizo el proceso, porque nosotros en Nariño hay que hacer el proceso, hay que haber servido a la comunidad, hay que participar de mingas de pensamiento, de mingas de trabajo, de procesos, hay que tener un liderazgo para poder
tomar estas iniciativas. Entonces, cada pueblo tiene sus connotaciones, tiene sus usos y costumbres. Cuando usted dice, señor Guazaput, cuando usted dice que hizo el proceso, ¿también se refiere a la certificación que expide el Ministerio del Interior? O sea, el Ministerio del Interior tiene que certificar que esta persona hace parte de las comunidades indígenas. En el caso del señor Pérez, el señor Marino Borges, ¿cómo lo certifica? ¿Certifica su condición de indígena, de que pertenece a la comunidad guayú? ¿Eso dice el certificado expedido por el Ministerio del Interior? Sí, señor, sí, efectivamente, por eso le digo, el proceso que hicieron al interior de esta comunidad no lo conozco porque cada pueblo tiene sus usos y costumbres, pero en sí, si hoy en este momento con el número de cédula del señor Marino Borges entramos a la base de datos por medio de Google del Ministerio del Interior, ahí bota la certificación que él efectivamente hace parte de una comunidad indígena. Señor Guazaput, ¿usted entiende el origen de estas curules indígenas? ¿Entiende que precisamente que en la Constitución se dio por la historia de los pueblos indígenas en Colombia y precisamente para restaurar esos derechos? Yo le quisiera preguntar, AICO, ¿qué posición tiene frente a estos avales a personas que usted nos puede decir acá con todo respeto, señor Guazaput, pues que cada pueblo tiene su manera de tramitar a quien considere indígena o no, pero pues Daniel Quintero no es de ninguna comunidad indígena ni procede de ninguna comunidad indígena, y lo mismo el señor Rubén Marino Borges. ¿A usted no le parece que eso, lo que está haciendo AICO es precisamente dañar lo que se logró con la Constitución de darle esa representatividad a los indígenas? Bueno, yo creo que el movimiento de autoridades indígenas de Colombia, AICO, a través de la historia fue creado para eso, para defender los derechos de las comunidades indígenas, de las comunidades menos favorecidas, campesinas, afro, en todo el territorio nacional. Y sí, para el tema del Senado sí hay que ser indígena y haber hecho un proceso. Nosotros en Nariño siempre hemos defendido ese curul, ese espacio desde el departamento de Nariño, que es el 80% de la vida del movimiento, y acá en Nariño sí hemos hecho el proceso como dicen los estatutos, como lo mandataron los mayores hace 35 años que se creó el movimiento. Ahora bien, entrando a este tema de la presidencia de la República, nosotros, reunidos las autoridades, se tomó la decisión de avalar a Daniel Quintero. Ese es otro tema, entrar en la conversa presidencial por primera vez AICO, un partido pequeño, si se quiere, a nivel nacional comparado con los otros partidos, es un partido pequeño que hoy está en el juego presidencial, en la conversa presidencial, con un candidato avalado por el Movimiento de Autoridades Indígenas de Colombia, AICO. La visión de los mayores acá en Nariño y en muchos departamentos donde AICO tiene su representatividad, dicen, bueno, que esta será un camino que se abra para las próximas. Nosotros tal vez no aspiramos a que Daniel Quintero pueda llegar a la presidencia, pero sí consideramos que es un buen camino para que en un futuro uno de nuestros indígenas, de los que han hecho el proceso, pueda presentarse. Y eso es lo que a muchos partidos y a muchas personas les ha caído de sorpresa y empiezan a criticar, empiezan a decir que Quintero no es indígena, que sacando caricaturas. Yo creo que es una falta de respeto en cuanto a un partido pequeño de indígenas quiere también entrar en el juego presidencial y quiere hacer el proceso hacia un futuro. Señor para Guazaput, uno de nuestros indígenas. Discúlpeme, le hago una aclaración. La caricatura del indígena no la hicimos nosotros. Está en el Twitter, está en la cuenta de X de Daniel Quintero. Él mismo fue el que hizo, fue el que hizo la caricatura. Discúlpeme, él fue el que hizo la caricatura de los indígenas. La caricatura la hizo él con inteligencia artificial, mostrando su cuerpo con pinturas y con unas plumas, como haciendo una caricatura de lo que es ser indígena. Entonces la caricatura no la estamos haciendo nosotros. La caricatura empezó por él y por su imagen en inteligencia artificial, tan pronto ustedes le dieron el aval. Bueno, nosotros le estaba comentando que nosotros en temas, en esta administración que yo estoy presidiendo hasta el momento, en todo el país, me lo puede decir un concejal, un alcalde, un candidato, si le hemos cobrado algún recurso por el aval. Jamás. No se ha cobrado. Nosotros cambiamos esa forma de pensar
Entonces, nosotros hemos entregado avales, no solamente el movimiento Tradiciones Indígenas de Colombia, ICO, tiene que ser indígena el candidato, jamás. Tenemos alcaldes campesinos, tenemos alcaldesas, madres cabeza de familia. Entonces, no podemos decir que solamente tiene que ser indígena para ser avalado por el movimiento. No, simplemente tiene que tener la visión de defender los derechos de todos los colombianos y colombianas. Con esa visión nosotros entregamos el aval, no solamente a las comunidades indígenas. Sí, mire, y eso es importante que usted aclare, porque creo que eso es lo que cuestionan muchas personas y señalan que ustedes habrían recibido dinero por ese aval o que cobran los avales, y por eso me parece importante y adecuado, digamos, clarificar que ustedes no hayan recibido dinero, y usted dice lo que nos importa es que representen los derechos de las comunidades indígenas. ¿Qué otros acuerdos o qué más entonces en términos políticos, porque usted descarta lo económico, se ha negociado a cambio de estos avales? Bueno, tenemos un acuerdo que si él llegase a ser presidente, es que tenga en cuenta a las comunidades indígenas, que continuemos con la reivindicación de los derechos de las comunidades indígenas, campesinas y afro, los 3 sectores que hemos sido más vulnerables tal vez en reivindicación de derechos. Ese es el compromiso formal, real, material, que es poder defender los derechos, pero también es defender el medio ambiente, defender la culturalidad, defender la ancestralidad de los pueblos, defender los títulos coloniales y republicanos de los pueblos. Así está el documento que finalmente suscribimos entre Daniel Quintero y nosotros, es defender los derechos colectivos de las comunidades, y ojalá pueda ser presidente y garantice finalmente. Este gobierno nos ha garantizado muchos derechos, ha implementado muchos decretos que hoy son instrumentos jurídicos que nos dejan para salvaguardar los territorios. Entonces, lo que hemos hablado con Daniel es que se materialicen esos decretos y finalmente se pueda salvaguardar los intereses colectivos de las comunidades indígenas, campesinas y afro. Ese es el acuerdo general, no es el acuerdo de ningún recurso, y como le vuelvo a decir, hoy yo fui quien avaló a 3.765 candidatos a las gobernaciones, alcaldías, asambleas, consejos y ediles en el país en el 2023, y a cualquiera de ellos usted les puede preguntar si le pedimos un solo recurso. No, al contrario, el único compromiso que fue es que en estos momentos que AICO necesita de esas personas poder sostener la personalidad jurídica, finalmente le brinden y le abran las puertas al movimiento. Así como nosotros se las abrimos las puertas en el 2023, ahora les hemos solicitado que abran las puertas de sus municipios, de sus alcaldías, de sus consejos, de los ediles, para que AICO siga creciendo y AICO tenga nuevamente su personalidad jurídica ahora el 8 de marzo del 2026. Pues es don Jesús Cuazaput, representante legal de AICO, uno de los partidos de las comunidades indígenas que tenemos hoy en Colombia. Señor Cuazaput, gracias por atendernos y por responder a estas inquietudes. Ok, muchas gracias. Siempre que nos inviten ahí estaremos presentes. Dios los bendiga. Camila, llama la atención cuando usted entra al sitio web de AICO, hay un lugar donde usted puede entrar y mirar si le dan el aval, ¿cierto? Entonces usted entra y mira cuáles son las características. Dentro de las características que hay o que se exigen, hay 17 requerimientos. Si usted es un candidato que solicita un aval, no dice candidato a qué, sino cualquier aval. Y dice ahí checklist, ahí tal cual dice checklist. Y entonces le dan 17 requisitos. De esos 17 requisitos, solamente el 14 dice autorización de las comunidades indígenas si aplica, y lo pone en negrilla y en mayúscula, si aplica, según el artículo 94 de los estatutos. De resto, lo que están preguntando es, hágase de cuenta, todo lo que tiene que ver con plata. Entonces, piden declaración de bienes. Si no están cobrando, ¿para qué necesitan la declaración de bienes, rentas, actividades económicas, pasisalvo? O sea, una serie de preguntas que son de carácter económico. Sin duda, pues ahí el tema económico la venta de avales, como lo estábamos mencionando, seguramente tiene algo que ver, Camila, y al principio esto es chocante porque uno dice, bueno, una comunidad indígena que quiere tener una representación política a nivel nacional, pues debería pensarse lo mejor para poner a alguien ahí que realmente lo represente. Pero, Camila, acá están hablando específicamente de estrategia política, de realpolitik, es decir, este señor dice, nosotros no podemos sonar a nivel nacional con un candidato político presidencial que no esté sonando en el
momento y por eso ponemos en este caso a Daniel Quintero. Yo creo que se equivocaron con Daniel Quintero, pero básicamente la apuesta es esa, Oscar. Están hablando de Realpolitik. Eso es corrupción. Esto es corrupción porque las curules indígenas no se le dieron a las personas como Daniel Quintero y el señor Regibe, el señor Marino Borges. No, tienen que cumplir con el requisito de representar a las comunidades indígenas. Se pregunta uno, ¿no hay en las comunidades indígenas realmente representantes que vengan de las comunidades indígenas para que tengan que ir buscando a otras personas que no tienen nada que ver con las comunidades indígenas? Eso es corrupción y no se le puede llamar de otro nombre. Pues ahí está la respuesta del señor Quasaput y nosotros así llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por habernos acompañado, pero no se muevan porque ya llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue con muchas más noticias de Colombia y del mundo para ustedes.